En la historia del Imperio Romano hay relatos tan oscuros que desafían incluso la imaginación. Pero pocos igualan la tragedia silenciosa de Sporus, un joven que fue convertido en emperatriz por orden de uno de los emperadores más temidos de todos los tiempos, Nerón. Esta no es solo una historia de poder o excentricidades imperiales, es una historia de abuso, transformación forzada y sufrimiento disfrazado de pompa. Una historia en la que un joven pierde su identidad, su cuerpo y su libertad, todo al capricho de un tirano. Roma, en el año 65 después de Cristo, era una ciudad de contrastes. Grandeza y miseria convivían bajo los mismos arcos de mármol, y en el centro de todo, el emperador Nerón gobernaba con una mezcla de teatralidad, terror y delirio. Ya había ejecutado a su madre Agripina, a su esposa Octavia, y se decía que había asesinado a su amada Pompeya Sabina en un arranque de furia. Todo esto lo había dejado desequilibrado, pero sobre todo obsesionado con recuperar lo que había perdido. Y fue entonces cuando apareció Sporus. Sporus era un joven liberto de gran belleza. Nadie sabe exactamente su edad, pero los historiadores coinciden en que era muy joven, probablemente un adolescente. Lo que está claro es que su parecido con Pompeya Sabina captó la atención de Nerón. El emperador, sumido en su propia locura, no solo deseaba reemplazar a su esposa fallecida, quería recrearla, y para ello eligió a Sporus como su lienzo humano. Lo que vino después fue una pesadilla. Nerón ordenó la castración de Sporus, no como castigo, sino como preparación para su nuevo rol. No lo quería como amante masculino, sino como esposa. Quería rehacer a Pompeya a través de él. Así que lo obligó a someterse a una operación brutal que lo privó no solo de su virilidad, sino también de su autonomía. Fue una mutilación en nombre del amor, o más bien, del poder. Una demostración de que el emperador podía hacer lo que quisiera, incluso transformar a un niño en una emperatriz. Tras la operación vino la farsa. Nerón organizó una ceremonia de boda, no en privado, sino con testigos. Se celebró como si fuera una boda real, con todos los rituales imperiales. Sporus fue vestido con los ropajes de Pompeya Sabina, adornado con joyas imperiales, cubierto con un velo nupcial. Nerón asumió el rol de esposo, y ante los ojos de Roma, el joven pasó a ser Sabina. No de nombre, pero sí de apariencia y función. La ceremonia fue grotesca, una mezcla de teatro y humillación. La élite romana asistió en silencio, algunos con miedo, otros con burla oculta. Pero nadie se atrevía a desafiar al emperador. Lo que Nerón ordenaba se cumplía, y si quería convertir a un joven en su esposa fallecida, así sería. Desde ese día, Sporus vivió como la consorte del emperador. Lo acompañaba a los actos públicos, se sentaba a su lado en el teatro, era parte de las cenas y espectáculos. En cada aparición vestía como una emperatriz. Incluso se decía que debía actuar como ella, hablar con sus mismos gestos, mantener la imagen viva de una mujer que ya no existía. Pero lo más aterrador no era el disfraz, era la insistencia de Nerón en tratar a Sporus como si realmente fuera Pompeya. Le hablaba con el mismo cariño, le exigía los mismos comportamientos. Para el emperador no era un juego. En su mente había traído de vuelta a su esposa, y Sporus, obligado a interpretar ese papel día y noche, se fue desdibujando como persona. No tenía voz propia, no tenía derecho a negarse. Su vida se convirtió en una obra interminable, con un solo espectador que exigía perfección constante. Los historiadores romanos como Suetonio y Dion Casio escribieron sobre esta historia con asombro y horror. Algunos se burlaban de Nerón, otros simplemente la usaban como ejemplo del nivel de decadencia que había alcanzado el imperio. Pero pocos hablaban del sufrimiento de Sporus. Porque en la historia oficial, su voz no cuenta, era solo un símbolo, una marioneta del poder. Sin embargo, si uno se detiene a pensar en lo que implicaba esa transformación forzada, la tragedia se vuelve imposible de ignorar. Sporus fue arrancado de su identidad, mutilado físicamente, obligado a representar una ficción y exhibido como un trofeo. Lo vistieron de oro, pero lo encadenaron al delirio de un hombre enfermo de poder, y aún así, sobrevivió. Durante los meses que siguieron, Sporus fue llevado por todo el imperio. Acompañó a Nerón en sus giras por Grecia, presenció sus concursos artísticos, estuvo presente en sus espectáculos teatrales, siempre vestido como emperatriz, siempre en silencio. Su rostro debía reflejar alegría, devoción, sumisión. Pero nadie sabe qué pasaba por dentro, qué pensamientos recorrían su mente mientras fingía ser alguien que no era. Y todo esto, recordemos, ocurrió a plena vista de una sociedad que se decía civilizada, ilustrada, heredera de los griegos.
pero que permitía que un niño fuera convertido en una figura decorativa para satisfacer los caprichos de un tirano. Este fue el primer acto de una historia que, como veremos en la siguiente parte, no terminó con la muerte de Nerón, porque incluso cuando el emperador desapareció, el destino de Sporus no mejoró. La tragedia, en vez de acabar, tomó una nueva forma. Cuando Nerón murió en el año 68 después de Cristo, Roma respiró aliviada. El emperador, que había incendiado su propia ciudad, asesinado a su familia y convertido a un joven en su esposa, finalmente había desaparecido. Pero para Sporus, la historia no terminó ahí. Su vida no recobró la normalidad, porque después de ser pieza de un emperador, se convirtió en propiedad codiciada de quienes ambicionaban el poder. Tras el suicidio de Nerón, estalló el caos. El imperio se sumió en una guerra civil conocida como el Año de los Cuatro Emperadores. En medio de esa inestabilidad, Sporus pasó de mano en mano como si fuera un objeto valioso, un símbolo del linaje de Nerón que aún tenía poder político y simbólico. Su tragedia personal se transformó en una herramienta para otros. El primero en reclamarlo fue Ninfidio Sabino, un ambicioso comandante de la Guardia Pretoriana. Sabino había jugado un papel clave en el derrocamiento de Nerón y tenía aspiraciones de ocupar el trono. Para legitimar su poder y atraer a los partidarios del antiguo régimen, Sabino hizo algo impensable. Tomó a Sporus y lo presentó como su esposa, lo vistió nuevamente como emperatriz, lo llevó consigo a eventos públicos y lo trató como si fuera la reencarnación del poder neroniano. La humillación de Sporus continuaba, pero ahora al servicio de otro hombre. No tenía elección, no podía escapar, y su papel seguía siendo el mismo: representar una ilusión impuesta, encarnar la figura de una mujer muerta para satisfacer los juegos de poder de quienes lo rodeaban. Afortunadamente para él, la ambición de Sabino fue corta. Murió poco después, asesinado por sus propios soldados cuando su intento de proclamarse emperador fracasó, pero Sporus no fue liberado, fue entregado a otro líder, Otón, el nuevo emperador. Otón también había estado relacionado con la corte de Nerón. De hecho, se rumorea que él mismo había sido esposo de Pompeya Sabina antes de Nerón y que siempre le guardó afecto. Por eso, al recibir a Sporus, muchos especulan que lo aceptó no solo por conveniencia política, sino también por motivos personales. Con Otón, la vida de Sporus pudo haber tenido un momento de tregua. A diferencia de Nerón o Sabino, Otón tenía fama de ser más reservado, más calculador. No hay registros que indiquen que continuó el teatro público con Sporus, pero tampoco hay evidencia de que lo liberara de su papel. Lo más probable es que siguiera siendo una figura silenciada, atrapada entre el pasado que representaba y los intereses del presente. Sin embargo, Otón reinó solo por unos meses. Fue derrotado por Vitelio, otro general que ansiaba el poder y que no tenía ninguna conexión emocional con Sporus. En este punto, Sporus desaparece brevemente de los registros, pero no por mucho tiempo. Años más tarde, durante el reinado de Tito, Sporus reapareció en los textos históricos, y esta vez la noticia fue devastadora. Al parecer, se vio involucrado en un escándalo, o fue acusado de conspiración, aunque los detalles son confusos. Lo cierto es que fue condenado a muerte, y la forma de ejecución que le habían preparado era particularmente cruel. Una muerte pública, simbólica, teatral. Se le obligaría a interpretar el papel de una figura mitológica castigada, como parte de un espectáculo. Sería violado por un animal salvaje, una forma de ejecución humillante que mezclaba entretenimiento con tortura. Al enterarse de su destino, Sporus tomó una decisión final. Se suicidó antes de que pudiera llevarse a cabo el castigo. Prefirió una muerte propia antes que otra humillación pública. Así terminó la vida de un joven cuya existencia fue controlada, manipulada y destruida por hombres poderosos. No se le permitió elegir, ni hablar, ni ser. Fue una marioneta, un trofeo, una herramienta de poder, y cuando ya no fue útil, fue desechado. Los historiadores de la época, en su mayoría hombres privilegiados, relatan su historia con frialdad, como si fuera una nota curiosa o una anécdota perversa de los excesos del imperio. Pero vista desde otro ángulo, la vida de Sporus es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder no tiene límites y las personas se convierten en objetos. Hoy su historia resuena con más fuerza que nunca, en una época en la que todavía luchamos por los derechos de identidad, de expresión, de dignidad corporal. Sporus representa a todos aquellos que han sido forzados a vivir una vida que no eligieron, a desempeñar un rol para sobrevivir, a callar por miedo o imposición. También nos muestra el lado más brutal de la historia que no siempre se cuenta en los libros:
La Roma de mármol y gloria también era un lugar de sombras, donde el sufrimiento de un joven podía ser ignorado, disfrazado de ceremonia o convertido en espectáculo. Y lo más inquietante es que todo esto ocurrió sin que nadie interviniera. Todos lo vieron, todos lo sabían, pero el poder de Nerón y sus sucesores era tan grande que el silencio se convirtió en complicidad. La historia de Sporus nos obliga a mirar de frente a una realidad incómoda. Nos recuerda que detrás de los relatos grandiosos de imperios y emperadores hay individuos cuyas vidas fueron aplastadas para sostener esos relatos, que las joyas de una corona muchas veces están manchadas de lágrimas y sangre. Después de su muerte, Sporus fue olvidado durante siglos. No hubo estatuas, ni inscripciones en mármol, ni templos en su honor. Su nombre sobrevivió únicamente en los relatos de historiadores romanos que lo mencionaban de forma breve, como una nota al pie en la historia de los excesos de Nerón. Pero si leemos entre líneas, su historia tiene mucho más que enseñarnos. Para entender el impacto de su vida, hay que observar cómo ha sido interpretado con el paso del tiempo. En la antigua Roma, su existencia era vista casi como una curiosidad morbosa. Suetonio y Dion Casio, dos de los principales cronistas del periodo, lo retrataron como una víctima silenciosa, pero sin mostrar mucha empatía. Lo mencionaban como prueba del desequilibrio de Nerón, como si su sufrimiento fuera solo un síntoma del poder desenfrenado, no un grito de ayuda. Durante siglos la historia de Sporus fue ignorada. La narrativa oficial del Imperio Romano prefería hablar de conquistas, batallas y emperadores heroicos. El drama íntimo de un joven castrado y obligado a vivir como una mujer no encajaba en los ideales de gloria imperial. Era una historia incómoda, demasiado humana, demasiado real. No fue sino hasta tiempos modernos que algunos estudiosos comenzaron a redescubrir su historia. En el siglo XX, con el auge de los estudios de género y de los derechos humanos, la figura de Sporus empezó a ser analizada desde nuevas perspectivas. Algunos lo ven como una de las primeras figuras históricas que encarnan un conflicto profundo de identidad de género, aunque no se puede aplicar una etiqueta moderna con certeza. Otros lo interpretan como una víctima absoluta del abuso institucional, como alguien que no tuvo elección en ningún momento de su vida. Más allá de las etiquetas, lo cierto es que la historia de Sporus plantea preguntas fundamentales sobre el poder, la identidad y la dignidad humana. ¿Qué ocurre cuando un ser humano es tratado como propiedad? ¿Qué precio se paga por obedecer al poder? ¿Y cómo recordamos a quienes fueron silenciados? En ese sentido, Sporus no es solo una víctima del pasado, sino también un símbolo de muchas personas que hoy enfrentan situaciones similares. Personas cuya identidad se les niega, que son obligadas a desempeñar roles que no eligieron, que sufren en silencio bajo estructuras que priorizan la imagen, el control o el beneficio por encima de la dignidad. También es un ejemplo del tipo de historia que rara vez se enseña en escuelas o se celebra en documentales. La historia de Sporus incomoda porque no tiene héroes ni finales felices. No se trata de una lucha épica ni de una victoria gloriosa. Es una historia cruda de sumisión forzada de sobrevivir dentro de una jaula de oro. Pero incluso en esa oscuridad hay algo profundamente humano, porque Sporus sobrevivió más de lo que cualquiera habría esperado. Soportó años de abuso psicológico y físico. Mantuvo la compostura en público mientras era objeto de burla y deseo. Aprendió a leer las señales del poder para evitar su ira y, al final, eligió su muerte antes que permitir que lo convirtieran una vez más en un espectáculo humillante. Esa decisión final, tomar control sobre su destino, aunque fuera a través del suicidio, también ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos la ven como un acto de desesperación, otros como el único gesto de autonomía que pudo realizar. En un mundo que le había arrebatado todo, incluso su nombre, Sporus recuperó su voz al negarse a jugar el papel que le habían escrito. En la actualidad, su historia empieza a ganar más visibilidad. Autores, historiadores y artistas han comenzado a recuperar su figura como símbolo de resistencia silenciosa. En ciertas representaciones teatrales, Sporus aparece como una voz que interrumpe el relato de Nerón, cuestionando su legado y exponiendo las consecuencias humanas de sus actos. En algunos ensayos contemporáneos, se le recuerda como una víctima de violencia de género institucionalizada, lo cual ha abierto un debate sobre cómo narramos la historia de los olvidados. Y tal vez esa sea la lección más importante. Sporus fue olvidado porque su historia no encajaba en los moldes del poder, porque era incómoda, ambigua, imposible de encasillar. Pero eso no la hace menos real. Al contrario,
Es precisamente en estas historias donde encontramos las verdades más crudas sobre nuestra humanidad. Al recordar a Sporus, no estamos simplemente desenterrando una anécdota del pasado, estamos reconociendo una herida que aún existe en muchos rincones del mundo, una herida que se abre cada vez que una persona es obligada a silenciarse, a adaptarse, a fingir ser quien no es, por miedo, por supervivencia o por imposición. Por eso, contar su historia importa. Porque no todos los mártires llevan espadas, ni todos los héroes ganan batallas. Algunos simplemente sobreviven, día tras día, bajo el peso de una vida que no eligieron. Algunos, como Sporus, nos enseñan que la dignidad puede resistir incluso en los lugares más oscuros. Imagina por un momento lo que habría sido de Sporus si hubiera nacido en otra época, con otros derechos, con otras libertades. Tal vez habría sido un artista, un líder, un pensador, pero nació en el centro del poder más brutal de su tiempo y fue devorado por él. Y ahora, siglos después, cuando su historia por fin empieza a ser contada, tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de escucharla sin juicio, sin distorsión, sin simplificarla, de mirarla a los ojos con todo su dolor y su complejidad, y de aprender porque en cada época hay Sporus. Hay personas atrapadas en narrativas ajenas, obligadas a actuar papeles que las destruyen, y mientras no reconozcamos su existencia, seguiremos repitiendo los errores del pasado. Que la historia de Sporus no vuelva a ser ignorada, que su voz, silenciada en vida, sirva hoy para abrir los ojos a quienes aún no ven.